Bien. Bueno, estimados estudiantes de grado undécimo, reciban un cordial saludo del docente Oscar Quintana de Matemáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a explicar la última guía ya de este periodo, que hay plazo para entregar hasta el próximo viernes 3 de septiembre antes de mediodía. Entonces, recordando que en la primera guía, pues vimos límites de sucesiones, la sucesión de Fibonacci. Yo digo que la mayoría no han entregado los videos, entonces pilas con eso porque eso vale bastante para la primera guía. La segunda, entramos al tema de derivación, vimos las reglas de derivación, hemos explicado el origen, perdón, la historia del concepto de derivada, que tocaba hacer un ensayo, un resumen, y las reglas de derivación. ¿Sí? Entonces las últimas, la del producto, la del cociente, que es decir, el producto es una multiplicación y el cociente es una división. ¿Sí? Pasamos a la guía 3, muchachos. Esta es la guía que nos compete, que tenemos que entregar este viernes. Entonces, ¿cómo se llama la guía? Se llama aplicaciones de la derivada. Es aplicar el concepto de derivada con sus respectivas reglas en diferentes situaciones problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que siempre que nosotros vayamos a querer graficar una función, yo no lo voy a poder hacer simplemente como lo hicimos a principio de año, que evaluación, tabulación y representación en el plano. O sea, llegar y decir, no, saquemos los valores, organizamos la tablita y de una vez graficamos la función. Eso lo podemos hacer con una lineal, con algunas cuadráticas, con unas cúbicas, de pronto las exponenciales, pero van a haber funciones que son más complejas, ¿sí? Y la derivada nos permite hallar unos puntos críticos de estas funciones, ¿cierto? Que facilitan su representación gráfica. Entonces, esto de aplicaciones de la derivada se divide, digámoslo así, como en dos temas. Análisis de la primera derivada y análisis con la segunda derivada. Por favor, con la primera derivada se consiguen los puntos máximos o mínimos, también llamados puntos críticos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta gráfica que estoy señalando, aquí es un punto crítico porque es un máximo. Pero si es una función, por ejemplo, como seno y coseno, ustedes no sé si la recuerdan del año pasado, son funciones que tienen varios máximos o infinitos máximos e infinitos mínimos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un mínimo. Aquí en C hay un mínimo en esta tercera gráfica. Acá hay un mínimo, un máximo, un mínimo y así sucesivamente. ¿Sí? En la segunda, nosotros analizamos ya no solamente los máximos y mínimos o puntos críticos, sino hallamos la concavidad de la función. ¿Sí? Entonces, a ver, venga, se los explico así como con una grafiquita. O sea, digamos, si abre hacia arriba, yo digo que es cóncavo hacia arriba, pero si abre hacia abajo, pues es cóncavo hacia abajo. Entonces, si por ejemplo tenemos esta función, digamos esta función, y viene algo aquí así, ¿sí? Y de pronto, se va hacia arriba. Entonces, aquí en esta parte tiene un máximo, aquí tiene un mínimo, y aquí va a quedar nuestro punto de inflexión, porque desde menos infinito hasta este punto que acabé de hacer, este que estoy señalando acá, es cóncavo hacia abajo, y de aquí, de este punto hasta infinito, es cóncavo hacia arriba. Entonces, por favor, para eso la idea es que ustedes vean todos los videos que yo les sugiero. Bueno, entonces, aquí seguimos con análisis de la derivada, nos dan una función, ¿qué es lo que tenemos que hacer, perdón. Entonces, mire, tenemos esta función, hallamos la primera derivada, ¿sí? Igualamos a cero. Ese es el procedimiento en general. Se iguala a cero, luego se factoriza y se hallan esos valores para x que son igual a cero. Entonces, en este caso es menos 3 y 2. Y estos son los puntos críticos, que es lo que dice acá, ¿sí? Estos son los puntos críticos. X igual a menos 3 y x igual a 2. Luego determinar los intervalos, porque es que todo esto se puede expresar en una tabla. Entonces, aquí yo puedo el intervalo desde menos infinito a menos 3, perdón, desde 3 hasta 2, de 2 infinito, de menos 4, 1 y 3. Bueno, esos serían los valores de prueba para saber si es creciente o decreciente. Bueno, esto tiene, por favor, vuelvo y lo remito al
a los videos. Voy a tratar de explicar esta gráfica, ¿sí? Que está acá. Entonces, pónganle cuidado. Perdón, acá el de rayar. Entonces, de menos infinito hasta menos 3. Miren acá menos 3. Es creciente, ¿sí? Porque miren la función. Va creciendo. Y aquí hay un máximo. ¿Listos? Esto de valor de la prueba es que yo escogí el valor menos 4 en la función y me di cuenta que es mayor que 0. Como es positivo, entonces es creciente. Ahora miren lo que pasa con la función desde menos 3 hasta 2. ¿Sí? La función es decreciente. Miren, desde menos 3, el intervalo menos 3 hasta 2 es decreciente. Porque si yo sustituyo cualquiera de todos estos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 1,5, 1,9, en la función me va a dar el resultado menor que 0. ¿Cuál función? Pues la que estamos graficando. Y esto sería decreciente. Y por último, desde 2 hasta infinito, ¿cierto? Miren acá, desde 2 hasta infinito, nuevamente es creciente. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, sustituyo el valor 3, miren aquí el valor cuando x vale 3, ¿sí? Ya la función empieza a crecer, porque desde el punto 2 hacia adelante, hacia la derecha, empieza a crecer y por eso es creciente. Entonces, eh, esta era la función, por favor. X al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 6x. Entonces, si estos valores de prueba significan estos valores que yo sustituyo en esta función y me doy cuenta si es positivo o negativo. ¿Sí? Pero el análisis de la primera derivada es sustituir estos valores en la primera derivada. Es decir, yo tengo que derivar primero la función, ¿sí? Pum, hallo la derivada. Y en base a esa derivada, que es x cuadrado más x menos 6, hago esta tablita. Lo mismo va a suceder con la segunda derivada, ¿sí? Utiliza la segunda derivada para hallar los extremos relativos de cada función que me permiten hallar la concavidad, ¿sí? En algunos textos también le llaman puntos de inflexión. Bueno, entonces ahí les dicen primero los números críticos y todas estas cosas. Recuerden que la segunda derivada es para saber si es cóncavo hacia arriba o es cóncavo hacia abajo. Por ejemplo, acá hasta menos 1 es cóncavo hacia arriba. No, un poquitico más acá, perdón, como hasta menos 0,5. Luego de menos 0,5, por lo menos hasta 2 es cóncavo hacia abajo. Y luego esta nuevamente vuelve a ser hacia arriba. Bueno, por favor revisen los videos. Aquí dice el refuerzo de los temas está explícito en los siguientes videos. La metodología es la misma, pero acá ustedes tienen que hacer la siguiente actividad. Realizar un resumen de los videos enunciados en la explicación de la temática, ¿sí? Últimamente esos videos que ustedes hacen muy desnutridos, muy, mejor dicho, colocan tres cositas que es lo primero que dicen en el video y ya. Entonces, pues bueno, aunque eso es lo que yo siempre he venido diciendo, esto depende de la autoexigencia de cada uno, ¿no? Porque eso sí, si alguien, por ejemplo, de acá quiere estudiar ingeniería y se va con esos conceptos así de regulares, pues lógicamente va a tener que llegar a reforzarlos bastante. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen, por ejemplo, ya que tienen el profesor ahí al lado para que les explique lo que no entiendan. Pues eso sí que tengan un poquito de paciencia, pues por lo que con esto de la virtualidad se presentan muchas cosas, anda uno bastante ocupado, pero yo hago todo lo posible por contestarles. Entonces, el primero es hacer eso, los videos, y el segundo, hallar la gráfica de las siguientes funciones utilizando el criterio de la primera y segunda derivada. Yo quería dejarles acá otro video donde escogieran uno y lo explicaran, pero como ya les dejé el de Fibonacci, entonces ya no les dejé más por periodo. Listo, muchachos, eso sería. Entonces, a esto tienen que hallarle la primera derivada, la segunda derivada, los puntos críticos, puntos de inflexión o de concavidad, ¿cierto? Que son los extremos relativos. Y bueno, ahí ustedes es lógico que a la medida que yo estoy hablando, pues no van a entender mucho porque pues esto por lo que uno ya lleva varios años estudiándolo, pero para que ustedes puedan entender lo que les estoy explicando, pues vuelvo y les repito, tienen que mirar los videos, mirar los ejercicios resueltos. Bueno, aparte de la tercera guía, ¿qué más deben entregar? Porque algunos estudiantes preguntan, ¿no? Bueno, profe, pero ¿qué más entregamos nosotros? La tercera y lo otro, ¿para cuándo?
lo otro también para el viernes. ¿Qué es el viernes? Pues simplemente lo que falta de la guía. Actividad articulada con la especialidad. Una estudiante me llamaba, profe, me toca pasarle todo el proyecto, ¿usted también lo va a revisar? No. ¿Desea saber cómo elaborar el presupuesto de tu proyecto? Por favor, lo que yo estoy buscando es esto, la parte del proyecto, ¿sí? Es decir, cómo presupuestarnos nosotros para desarrollar un proyecto. Que eso debe ser parte de cualquier anteproyecto o proyecto como tal. Entonces, ¿qué hago acá? Yo les doy una teoría, les digo cómo hacer un presupuesto, cómo se logra un buen presupuesto, ejemplo, ¿cierto? Y eso hay muchísima información sobre esto, muchachos. Cómo realizar un presupuesto para un proyecto, eso les sale infinidad de información, muchísima. Entonces, lo que se quiere es que con el proyecto de especialidad que ustedes tengan puedan calcular su presupuesto como tal, ¿sí? Entonces, definir los objetivos, definir el proyecto y la programación de tareas, ¿sí? Para ver la viabilidad. Porque es que, miren, el año pasado me tocaba asesorar por allá un restaurante, ¿sí? Los muchachos que querían un restaurante y que todo, una idea espectacular, una idea muy bonita, muy chévere y todo, pero resulta que les tocaba comprar el lote, les tocaba hacer una inversión y era con atracciones turísticas y un poco de cosas. Y más o menos el presupuesto era de 3.000 millones de pesos, ¿sí? Para que un banco le suelte a usted esa cantidad, usted tiene que tener un respaldo grandísimo. Entonces, la idea es como aterrizar esos proyectos en la realidad. Y yo lo primero que les dije fue eso. Muchachos, muy bonito, pero ¿ustedes van a hacer la maqueta o qué es lo que van a hacer? No, profe, es que ese restaurante le dije, bueno, y ya compraron el terreno, ya lo revisaron. Entonces, cuando empezamos a ver el solo terreno que querían, que en una parte muy chévere, pues eso vale un dinero. Entonces, la idea es esa, ¿sí? Aquí dice, mire, planificar el proyecto y ajustar el presupuesto en tiempo real. O sea, en lo que estamos viviendo en este momento, no vivir ahí de ilusiones o de, ¿sí? Porque es que yo puedo proyectar y uno deja de vivir cuando uno deja de proyectar sus cosas, ¿sí? Proyectar no solamente algo económico, algo financiero, algo no, cualquier proyecto que yo quiera, o sea, un proyecto de vida, por ejemplo, el estudio, o un proyecto de salir a viajar, o de un proyecto, sí, hay muchísimos proyectos que uno hace en la vida, pero es lógico que uno tiene que aterrizarlos, ¿no? Porque yo puedo llegar y decir, bueno, cuando, como le preguntaban, como cuando niño, ¿usted qué quiere ser? No, yo quiero ser el presidente de Colombia. Y, bueno, listo, muy bien. Pero desde niño tiene tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, ustedes en grado 11 pues ya empiezan a darse en cuenta de que ya los proyectos se les puede dar viabilidad, pero tienen que empezar de algo real, de algo pequeño, para después poderlo acrecentar. Entonces, es eso lo que se quiere, muchachos, con esta idea, esa articulación de la especialidad, de que ustedes sepan calcular o desarrollar un presupuesto para que el proyecto sea viable. ¿Listos? ¿Qué significa que sea viable? Pues que se pueda realizar, que sea real. Es eso lo que se quiere con esta actividad. Luego viene por último ya las preguntas tipo, a ver, por favor, yo lo he dicho muchas veces, las respuestas deben estar justificadas con su respectivo procedimiento. ¿Listos? Algunos me hacen lo de siempre. 1A, B, 2C, 3D, 4A y así. Eso y nada para mí es lo mismo. Si ustedes no me entregan justificación de lo que hicieron en esta prueba, pues es como si no hubieran desarrollado nada. ¿Sí? Se pierde toda la intención de que lo revisen. Aquí está un repaso de todo lo que es límites, algo similar a lo que les va a salir en el parcial, en las pruebas a ver. Y la rúbrica, ¿no? Entonces aquí lo mismo de siempre, puntualidad, presentación, control de aciertos y errores, completitud y comprensión del tema. Bueno, muchachos, eso es lo que tienen que presentar. Entonces, en términos generales, la tercera guía es aplicaciones de la derivada. Tienen que hacer los resúmenes de los videos y desarrollar estas 5 funciones. Son procesos extensos. ¿Listos? Entonces, es decir, de cada función por lo menos tienen que llenar por lo menos 1 o 2 hojas. Entonces, espero que los hagan ojalá completos.
la articulación con la especialidad, que es el presupuesto de tu proyecto. No, profe, que es que mi proyecto es, mejor dicho, en lo que sea, todo proyecto debe hacerse un cronograma, debe hacerse un, bueno, y también tiene que hacerse su presupuesto como tal. ¿Para qué? Pues para el manejo de recursos, ¿no? Bueno, y por último, las pruebas a ver. Muchachos, dudas, inquietudes, tarea, algo que quieran preguntar para antes de cerrar la grabación. Es para el 3, profe, de septiembre, la tercera guía ya. Sí, señor, sí, es para el Ok. próximo viernes. Este. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a cerrar la grabación acá para que no quede tan extensa y la pueda compartir con sus compañeros. Ah, algo importante antes de esto. Yo llego y miro, por ejemplo, estos videos que yo trato de hacer con ustedes y tiene por ahí 10 visualizaciones. ¿Y cuántos estudiantes son de 11? Entonces yo digo, bueno, es que se preocupan más por revisar ese el documento que les envían sus compañeros o por lo menos mirar los videos. Entonces, pero bueno, decidí y dije, no, sigamos haciendo los videos para explicarles, pero ahí nomás uno se da cuenta quiénes realmente vieron el video. Bueno, muchachos, dejémoslo ahí. Por favor, mucho juicio, mucha disciplina para terminar todas estas actividades. Bendiciones.